para tener material para trabajar, sobre todo la clase que viene. ¿Alguno de los presentes quiere comentarlo? Podemos ir haciendo tiempo con eso de paso. Yo estuve pensando en un par y los anoté, pero creo que siento que tendría que discutirse más. Es que a veces siento que en cuanto a la guerra de Malvinas, como que se lo romantiza un poco y Sí. solemos referirnos a los soldados como héroes. Y yo veo más bien, tipo, en cuanto a todas las guerras, a los que van a combatir como víctimas. Bueno, mira, ahora que lo comentás, para el año pasado fue, ¿no, Ello? Que habíamos tenido esta charla sobre la ilustración. Hicimos un par de ilustraciones donde hablaba esto, donde en realidad eran víctimas y no héroes, son siempre tratados como héroes. Es un tema súper interesante para tratar, para ilustrar. Sí. Y re complejo, porque hay una percepción, obviamente, de que fue víctima, de tener que levantar esa posición de héroe, obviamente, porque para ellos fue re difícil. A mí, en un posteo hace unos años, yo había escrito un texto, no me lo acuerdo, tal cual, pero había puesto algo así como víctimas de una guerra, héroes que el pueblo levanta. Y alguno que otro se me ofendió diciendo como que no le podía decir víctima a una persona que había vivido una guerra. Y nada. Y aparte de otra realidad, siempre es la lectura subjetiva de cada uno de los participantes del hecho, ¿no? Hay gente que sí lo siente y se ve como héroe y no entiende en el lugar de víctima donde fueron colocados, ¿no? Entonces, socialmente, también eso es complejo, porque estamos hablando en nombre de gente sin haber sido partícipes nosotros, ¿no? Sí, es un tema, está bueno ese para que lo trabajemos. Está bueno buscar el enfoque, porque, ¿no? Depende también para qué lado te quieres llevar. Yo creo que este año, también, por lo que voy viendo en determinados sectores, se va a hablar bastante de las mujeres en las Malvinas, que es un tema que se venía... Sí, que se viene hablando de a poco y viene apareciendo, sí. Creo que para mí se va a hacer fuerte para el 2 de abril. Las compañeras lo van a hacer fuerte en ese sentido. Pero, bueno, acá en Quilmes inclusive está trabajando eso. ¿Alguien más tiene alguno más? Si no, tomo este tema para justamente comenzar la clase. Bueno, justamente lo que vamos a charlar, que me parece que es el pie fundamental para todo artista que apunte. Hay pregunta que recién llegó Guillermina, acá hablábamos. Estábamos hablando justamente de los temas que habíamos encargado como tareas, por decirlo de alguna forma, para... No, de los temas de las temáticas, digamos, para tratar, para ilustrar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto como un perro. Perdón, ¿eh? Pensé que era tuyo. No. Bueno, hablábamos de eso y una de las compañeras acá hablaba justamente del tema de Malvinas y de cómo abordarlo por esta cuestión de si son héroes o son víctimas, si son las dos cosas, de cómo se siente uno, cómo se sienten otros y cómo lo vemos socialmente también. Entonces decía, tomo este tema y hago un repasito sobre esto chiquitito de paso para comentarlo. Creo que el pie fundamental para saber a dónde apuntar y a dónde verlo justamente es el discurso, ¿no? Que es el tema que hoy quería tratar sobre todo. En el lugar que nos paramos, cuál es el discurso que reproducimos, qué es lo que decimos y hacia dónde queremos apuntar sobre todo. Creo que más o menos todos conocen ese cuadro de emisor, receptor, código, canal, mensaje y contexto que tiene que ver con el discurso, que es como básico. Pero nosotros vamos sobre todo a la elección del tema. Recordemos siempre que todo tema que se elige es político.
La visión que tengamos subjetiva, porque siempre va a ser subjetiva, es política. La forma y el lugar desde donde lo miremos va a tener que ver con eso. Tengo acá 3 pequeños recortes de 3 filósofos y antropólogos que quería rescatar para ponerlos un poquito en contexto y después empezar a desarrollarlo y a mostrarles algunas imágenes. Por un lado tenemos a Michel Foucault, que habla de que el discurso no solo manifiesta el deseo, sino que es el objeto del deseo. No es lo que traduce las luchas o el sistema de dominación, sino por lo cual se lucha. Es el poder del que se quieren adueñar. Esto tiene que ver justamente con esta frase ya masticada que hemos escuchado, que el dueño del discurso es el dueño de la pelota, en realidad, y que el discurso es poder. No por nada, el periodismo, tanto escrito como gráfico, es el cuarto poder, digo, tiene que ver mucho con eso. Para Paul Ricoeur, que es otro filósofo y antropólogo francés, dice que piensa que en un texto existen varios sentidos, y estos dependen de la subjetividad del sujeto, quien asume un papel de intérprete frente al texto, es decir, lo que hablábamos recién, la subjetividad con la que se aborda el tema. Entonces, lo que tenemos por un lado es esto, la generación de un discurso es poder, y la forma en que lo abordamos también es parte de ese poder. Y por último tenemos a John Thompson, del libro La media y la modernidad, una teoría sobre medios de comunicación, que dice que los medios, la TV, la radio, internet, realizan un importante desempeño ideológico en nuestra sociedad. Todas estas funciones ideológicas se desarrollan principalmente a través de estrategias discursivas. Son los que forman opinión, y dependiendo de la forma que decidan darle, por ejemplo, desde su editorial, son los que crean los mecanismos argumentativos. Acá, como ejemplo, tenemos esta famosa frase de lo escuché en TV, lo dijo el diario, lo dijeron en la tele, lo dijeron en la radio. Digo, eso sirve como base argumentativa para gran parte de la sociedad. Entonces es un poco lo que hablábamos la clase pasada. Nosotros como ilustradores a veces tenemos un solo tiro, one shot, como dicen en Estados Unidos, para bajar esa línea, para ser claros, para ser directos, y para no enredarnos, a pesar de que a veces, como también hablábamos en la clase pasada, nosotros podemos ver y encarar las cosas de una forma y eso puede disparar otras discusiones. Pero eso es como parte del juego, digamos, ¿no? En nuestra democracia lo que no se ve o se escucha a fines prácticos no existe, no tiene voz. Por ejemplo, si la TV, la radio, los diarios no se hacen eco de los incendios que hay en Chubut, nosotros ni nos enteramos. Entonces, como democracia, esas cosas terminan no existiendo. Es lo que pasó durante mucho tiempo en provincias feudales como puede ser Salta, Jujuy o Tucumán, donde a través de un caso muy puntual, como esa punta de iceberg, se podía ver abajo todo el signo de corrupción que había durante años. ¿Y cómo es que no nos enteramos nosotros como sociedad? Bueno, tiene que ver con eso, con lo que se elige contar y lo que no se elige contar. Cuando se elige contar una cosa y no otra, es posible que pase desapercibido para la mayoría de nosotros. Tenemos dos discursos contradictorios que se enfrentan en las democracias capitalistas. Por un lado es el de la mayoría, el de la minoría dominante, que es el que tiene generalmente el altavoz mediático a su servicio, y la mayoría laburante, que son los que trabajamos para comer y tratar de comunicarnos socialmente. Esos dos componentes son importantes que los tengamos en cuenta también, por esto que decimos. Nosotros generalmente pertenecemos a esa mayoría de laburantes, el que hace andar el país, y es esa mayoría dominante la que de repente pone el discurso de la Argentina se sale trabajando, en la Argentina son todos chantas, y son las que se terminan reproduciendo. Es lo que termina generando el mal llamado sentido común, ¿no? Esas frases de sentido común que son las que arman el discurso dominante, y quien tiene ese discurso dominante es el que maneja el poder. Como decía, el discurso dominante está justamente ahí, en esa repetición, es lo que nos forma socialmente. El propósito de los medios masivos no es tanto informar qué es lo que sucede, sino más bien dar
forma a una opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Y esto lo que genera es esto, el discurso dominante. ¿Qué ropa tenés que llevar para tal ocasión? ¿Cómo vestirte? Frases como uno se hace rico trabajando, hay que estudiar para posicionarse, trabajar, tener hijos, casarte, estudiar. Y al mismo tiempo este discurso es el que pone los límites a estas actividades, ¿no? Hasta dónde relacionarnos como seres humanos, qué es lo aceptable socialmente con nuestra sexualidad, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Toda la discusión del aborto, digo, tiene que ver con esto. Instalar en los medios que es un asesinato, un aborto, que el chico desde la concepción misma tiene identidad, digo, toda esta desinformación está armada porque existe la clara intención de generar una agenda política y un sentido común que es el que se repite y es con el que se forman las grandes masas. Ahora, ¿qué pasa cuando se anuncia un desacuerdo sobre este discurso dominante? El discurso dominante sale fortalecido en realidad. Por ejemplo, decir, no comparto el ideal actual de belleza, lo que está haciendo es reforzar ese canon de belleza actual, porque le estamos dando entidad. Entonces, cuando dibujamos tenemos que tener muchísimo cuidado a qué cosas le damos entidad, ¿no es cierto? Retomando un poco el tema del principio, esta cuestión de si son héroes. Si ponemos a los que pelearon en Malvinas solamente como héroes, estamos dándole entidad a la cruzada heroica que fue recuperar Malvinas, y en realidad fue meramente una cuestión política, una intención de perpetrarse en el poder por parte del gobierno cívico-militar que estaba de facto en ese momento en la Argentina. Entonces digo, es en esos lugares, a veces un poquito grises, donde tenemos que tener cuidado. Cuando solo cuestionamos el contenido, también reafirmamos esos contenidos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Lo que tenemos es al contradiscurso, justamente, para poder salir de ese discurso. Un discurso se pretende hegemónico cuando dicta estas reglas sociales, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que tratar es de no convertirnos en el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque de esa forma somos parte de la moneda, somos parte de ese discurso. Ponernos en el lugar de rebelde como podría haber sido hace unos años atrás Pergolini o como intenta hacerlo Andy Kuznetsov, es simplemente pertenecer a ese mismo modelo dominante. No nos estamos corriendo de ahí. Cuando un discurso se pretende como hegemónico y cuestiona los valores dados a los signos del discurso dominante, los fortalece, dice este texto, convirtiéndolo en un discurso opositor, porque discute los mismos signos. Es decir, cuando un discurso es opositor es parte de lo mismo, lo que le venía diciendo de las dos caras de la moneda. El discurso republicano de izquierda parecen ser solo discursos opositores al dominante neoliberal. El discurso que busque derrotar al discurso dominante debería cuestionar el sistema de referencia que lo sostiene y se debe imponer desde sus propios tópicos. Y esto es lo que veníamos hablando desde la primera clase, crear nuestros propios tópicos, crear nuestra propia agenda. Eso es lo más importante a la hora de desarrollarnos como ilustradores políticos. Porque si no, estamos jugando con las herramientas de ellos, con las fichas de ellos, y jugando de esa forma siempre van a ganar ellos, no hay otra salida. Tenemos después cómo se manejan los medios hegemónicos, varios ejemplos. En cine tenemos, por ejemplo, El Ciudadano Kane, una película que es un clásico del cine, que si no la han visto es muy recomendada. Está considerada como una de las mejores películas del cine en todo sentido, desde guión, puesta en cámara, iluminación, incluso hasta en la historia. Por si no la vieron, la resumo un poco, es una especie de falsa biografía de un magnate de la prensa que está basado en un magnate de la prensa real, que es William Randolph Hearst, que era el que dominaba el 70% de los diarios en los Estados Unidos hacia finales de los años 30.
Y esta película recuerda un poco todo esto, ¿no? De cómo el tipo, desde su lugar de editor de diario, manipulaba la realidad. Por ejemplo, antes de la guerra con España por Cuba, con los Estados Unidos, él salió a decir que no iba a haber guerra. Cuando el fascismo empezaba a crecer en la Alemania nazi, él viajó a la Alemania nazi y se había entrevistado con Hitler, para que tengamos la idea del poder que tenía, ¿no? Como editor de sus diarios. Y decía que a Hitler no le interesaba la guerra. Y hubo una corriente muy importante de apoyo al fascismo por parte de muchas personas de los Estados Unidos, que tenía que ver con un interés económico, más que nada, no tanto con la cuestión racial. Por ejemplo, el padre de Kennedy también era otro de los que apoyaba el nazismo como el fascismo, digamos, más que el nazismo. El fascismo como una opción democrática, ¿no? Como podía ser el comunismo, como podía ser el capitalismo. Era como una especie de tercera vía. De hecho, la frase tercera vía es una frase que desarrolla Mussolini sobre el fascismo. No era ni la izquierda ni era la derecha, era una especie de tercera vía. De ahí viene un poco la palabra fascismo. Digo, la importancia de entender esto, porque detrás de esto había toda una cuestión de negocios y de inversiones que no les interesaba que se caían. Personas como el padre de Kennedy, como decía recién, justamente a partir del comienzo de la guerra, tienen que desaparecer de la palestra política porque no podían sostener más la imagen que tenían después de haber estado apoyando a Hitler en el conflicto europeo. Y él no puede presentarse a presidente. Recién la segunda generación, la del hijo, la de los dos hijos, las que se presentan como presidente. Entonces digo, es interesante esto, ver como un tipo que es un magnate, que es dueño de toda la guita, que es dueño del 70% de los diarios de los Estados Unidos, influyó desde las sombras en la política, apoyando a candidatos incluso, y él incluso quiso llegar a ser candidato, pero después por un escandalete que sucedió, perdón, no pudo llegar a hacerlo. Entonces, podemos hacer un paralelismo, podemos trazar un paralelismo acá, que tiene que ver con el gran medio hegemónico argentino, que es el diario Clarín, que es sobre el que vamos a estar hablando un poco para ejemplificar toda esta cuestión del discurso y de cómo se han manejado durante tanto tiempo. Se definen ellos como el gran diario del pueblo, con lo cual ya pone una barrera sobre quién piensa y quién no piensa como ellos, y en dónde te ubica si no pensás como ellos. Te ubica en el lugar de la subversión, del discurso subversivo, al ser ellos un discurso dominante. Y esto lo podemos sacar directamente con la subversión y con la desaparición de lo que ellos llamaban terrorismo, ¿no? De hecho, en la bajada del diario directamente dice un toque de atención para la solución de los problemas argentinos. Es decir, ni siquiera desde el vamos, desde el subtítulo del diario, ellos hablan de una cuestión objetiva, sino que están exclamando directamente que van a ser subjetivos, que ellos van a aportar una solución a los problemas argentinos. Si les parece, paso un poquito a las imágenes y vamos recorriendo eso. Me dicen si ahí se ve. Sí, perfecto. Se ve ok, bueno. Esto es un poco las imágenes con las que habíamos terminado la clase pasada, en la revista Primera Plana, que era otra de las revistas golpistas, digamos, y cuando hablamos de golpismo nos referimos a que el gobierno de Ilía era un gobierno, aunque entre comillas elegido popularmente, y digo entre comillas porque el peronismo estaba proscripto, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo lo van tratando. Este es el primer desplante militar que le hacen, estos son titulares de Clarín, donde habla que Ilía en principio ofreció su renuncia y posteriormente cambió de actitud. Eso determinó que se adoptaran medidas militares.
A Ilía lo derrocaron y lo sacaron por la fuerza de la Casa de Gobierno, si no lo recuerdan o si no lo saben. Y otra cosa que destaco en el título, que es muy importante y que la vamos a ir viendo a lo largo de otros titulares, es el de abajo y uno de los más destacados, día laborable, es decir, acá no pasó nada, que más tarde se va a traducir en un famoso titular que vamos a ver que no le sacaron una sola vez, sino varias veces, que es el total normalidad. Como si derrocar un gobierno elegido por las urnas fuera nada, ¿no? Estamos en total normalidad, mañana es día laborable. Acá tenemos otro de los titulares, fue depuesto Ilía, no fue derrocado, fue depuesto. Y remarco estas cosas porque esto es justamente el discurso, las palabras que elegimos, o las palabras que ellos eligen, o las palabras que elige cada uno para desarrollar sus temáticas y para desarrollar sus trabajos. La importancia de decir fue depuesto y no fue derrocado, por ejemplo. Acá tenemos otra que es el general Leonardi, una vez que toma posesión en el derrocamiento. Arriba lo encontramos destacado, lo primero que dice, es total la tranquilidad en el país. Por otro lado dice, hoy es día laborable. ¿Se ve el zoom que hago o eso no se nota? ¿Sí? Ok, perfecto. Hoy es día laborable, también destacado. Y por acá, mejoró el peso argentino en relación al dólar. Esto es otra constante que vamos a ver porque es de esto de lo que se trata, que es cómo fogonean desde el diario mismo la economía. Ellos dicen cuando va mal y cuando va bien, dicen cómo mejora o no mejora, y obviamente para darle credibilidad a un golpe militar, lo primero que dicen es mejorar el peso en relación con el dólar, para que la gente se quede tranquila y apoye también esta clase de situaciones. Otro titular de Clarín. En medio de exultante júbilo ciudadano, asume hoy el nuevo presidente. Primero que el cargo de presidente es un cargo que se elige mediante elecciones abiertas, por lo cual no sería un presidente en realidad. Pero la forma de llamarlo es justamente el discurso. ¿Qué palabras le ponemos? Y lo que sigue es cita de honor con la libertad. Es decir, no vivíamos en un régimen de libertad con un gobierno elegido popularmente. También para la República la noche ha quedado atrás. Tremendo los titulares, ¿no? Entusiasta y embanderada recibirá Buenos Aires al general Leonardi. Buenos Aires seguramente sí, porque siempre fue bastante gorila, pero digo, obviamente propiciados por ellos, ¿no? Acá tenemos el golpe del 66, el que derrocó a Frondizi, donde Onganía dice, iniciamos un proceso de conciliación y reconstrucción. Y nuevamente, abajo leemos las alzas que tuvo la bolsa. Es decir, parecería que la economía siempre acompaña estos golpes militares, termina siendo después completamente desastroso, porque lo que se está buscando es esta cuestión de la bicicleta financiera, del desmadre. Y siempre las condiciones son las mismas, ¿no? El recorte público, el recorte de gasto, los empleados públicos como un gasto, la salud, la cultura como un gasto. Es ahí por donde se va el dinero, parecería siempre, según el discurso de ellos. Otro titular interesantísimo, Estados Unidos reconoció a nuestro gobierno, como si eso fuera lo más importante, ¿no? En realidad acá lo que nos está diciendo es Estados Unidos, que es el que fogoneó el golpe, nos está dando el visto bueno de que alcanzamos los objetivos. Y arriba proponen precios para la cosecha fina. Es decir, vemos como la sociedad rural, por ejemplo, una de las partes cívicas de estos golpes cívicos militares, está siempre a la orden del día, imponiendo también ellos su propia agenda. Otro que es buenísimo esto, libertad de prensa, es un bien preciado para los argentinos.
Y acá lo que tenemos que entender también es un poco lo que leíamos antes, tanto de Foucault como de Paul Ricoeur, que es que Diario Clarín como monopolio no defiende solo a gobiernos golpistas, sino que lo que está defendiendo en realidad es su propio poder. Por eso es que dice la libertad de prensa. La libertad de prensa en realidad no es defender su rancho, digamos, más que la libertad de prensa. Y nuevamente todo lo que tiene que ver con el cambio de dólar y la bolsa, que siempre están en alza cuando transcurre un golpe cívico-militar. Este es del 76, donde vuelven a utilizar, pero esta vez como mucho más acotado, y casi como un eslogan, total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Este es del golpe del 76, cuando derrocan a Isabel. Vemos también como no se fogoneaba solamente desde el diario Clarín, sino desde otras revistas y medios de actualidad. El país en una nueva etapa, juran los ministros, la situación y el futuro. Esto es, no les voy a mentir, es el martes 6 de abril, es a menos de un mes del golpe. El titular era: hubo récord de alzas y operaciones en la bolsa. Y es lo que decíamos, estos golpes al Estado siempre van acompañados por una euforia económica. Si ustedes se acuerdan, más o menos en el 2011, Cristina tuvo una especie de pseudo golpe económico donde se vaciaron las arcas del país y donde un montón de gente sacó las grandes fortunas, ¿no? Sacaron la plata del banco para vaciar las reservas del Banco Central. A veces esas cositas se nos pasan desapercibidas, pero son formas de dar un golpe, porque dentro de la democracia a veces no hace falta sacar los tanques. Con vaciar los bancos y vaciar las reservas, recordemos, ¿no?, que los bancos es una de las mayores estafas, ¿no? O sea, acá centramos en una cuestión de las herramientas del capitalismo puro, y digo, es intangible la plata que el banco tiene y que el banco presta. Y ya lo vimos en el 2001, cuando con De la Rúa también vaciaron las arcas del Banco Central, como es muy fácil producir un golpe desde lo mediático y desde lo económico sin la necesidad de sacar los tanques. Por eso no hay que confundirse a veces con que uno cree que el 2001 fue hecho nada más que por la movilización de la gente, sino que tuvo un primer respaldo de toda esta gente que lo que le interesaba era moverlos y cambiar las figuritas. Después iba a venir Duhalde y ya vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es a momentos del golpe. Convocó Videla para la reorganización nacional. Es decir, ellos hablan de una desorganización nacional que hay y que es la que vienen a acomodar, ¿no? Y inmediatamente la siguiente noticia importante es: anunciarán mañana el programa económico. Lo que decía, siempre va de la mano de la economía. Digo, todos estos ejemplos nos vienen sirviendo para esto, para ver cuál es el discurso y cómo se lo trata. Digo, nosotros que tenemos otra visión y que tenemos otra lectura sobre esta realidad, entendemos que esto no es normal. No podemos llamar presidente a un dictador, no podemos hablar de un programa económico nacional cuando las directrices venían bajadas desde Washington directamente. Y vemos cómo se van acomodando esto, justamente. Reglamentan la liberación de los precios. Continúa bajando el dólar. Las dos más destacadas. Por un lado nos dicen que van a reglamentar la liberación de precios, es decir, están dando por hecho que se van a liberar los precios, que el Estado no va a tener un control sobre eso, que es el famoso discurso libertario que hoy escuchamos tanto de boca de gente como Espero Milei. Y esta cuestión de darle ánimo a la gente de continúa bajando el dólar, como si fuéramos a convertirnos en potencia gracias a estas cosas. Sabemos que no ocurre en la realidad.
Otra de los titulares importantes tiene que ver justamente con lo que hablaba antes, que es la subversión. Cómo se blanquea a través de los diarios la persecución política mediante titulares como este: medidas políticas para combatir la subversión. Y se va a poner más negro la cosa, ¿eh? Videla, en un primer titular: es prioridad la lucha antisubversiva. Y acá empezamos a ver los resultados. Son abatidos 16 sediciosos en Montegrande, sorprendidos en una reunión. Sorprendidos en una reunión. Es decir, ni siquiera estaban con armas. Y muchos de estos pseudo choques del Estado contra la subversión servían para blanquear asesinatos de gente secuestrada y desaparecida, muchas veces. Otras veces ya sabemos cuál era a dónde terminaban, ¿no? Y este que es terrible, que es: implantan la pena de muerte. Estamos hablando acá del 2 de julio del 76. Y con esto, digo, en un país donde una dictadura no debería tener el poder de implantar la pena de muerte, es como a través del discurso Clarín blanquea los asesinatos y los crímenes de un Estado terrorista contra la sociedad, ¿no? Hablan de pena de muerte. ¿Quién dicta la pena de muerte en este caso, no? Acá tenemos otro también que es en un claro apoyo al gobierno, y es de lo que hablábamos un poco antes, que es: euforia popular para la recuperación de las Malvinas. ¿Cómo llenaron a llegar a esta plaza? No hay una cuestión de que seamos más o menos nacionalistas, sino querramos mucho que las Malvinas vuelvan a ser Argentina. Pero durante unos 6 días antes, y si quieren pueden chequearlo en Clarín Tapas, que es una app que tiene Clarín para revisar, aparecen algunas de las tapas viejas, otras que son muy puntuales no las hacen aparecer, pero estas, bueno, sí aparecen. Fueron fogoneando todo el tema de Malvinas y descargándonos como sociedad de un falso nacionalismo, para que de repente pasara a importarnos y pasara a ser un tema Malvinas. Si bien es un punto estratégico, tanto económico como militar, las Malvinas, es cierto eso, es una discusión que se viene dando desde hace años a través de forma diplomática. A ellos les interesaba como golpe de efecto y es lo que lograron. De repente Viñones pudo llenar una plaza, es una locura. 2 días antes hubo un paro de la CGT que fue reprimido brutalmente y había también llenado la plaza. Voy a volver para atrás un momento, quería destacar esto que me parece que es genial de ellos como editores. Reagan, yo creí que no lo iban a hacer. Esto sería casi una arenga machista de pensé que no tenían huevos, ¿no? Es muy interesante como lo destaca Clarín. Y que en realidad termina siendo algo trágico, porque ya todos, justamente con el diario del lunes, sabemos cómo terminó. Esta era la propaganda oficial sobre la guerra de las Malvinas. Ya estamos ganando. Argentinos a vencer. Cada uno en lo suyo defiende lo nuestro. Mayo del 82. Acá tenemos otro de los grandes temas entre la prensa monopólica y los golpistas, que es cuando Videla inaugura la planta de papel prensa. Creo que todos también sabemos que se obtuvo, el traspaso de papel prensa se obtuvo en una mesa de tortura. Y así es como vitoreaba Clarín desde sus titulares. Estos también son muy interesantes. Acá ya estamos en 1982, cuando se empezaba a hablar del regreso a la democracia y del llamado a las urnas. Los militares proponían que fuese en 1984 cuando se llamara a elecciones. Y la arenga de algunas revistas, como por ejemplo La Semana en este caso, le daba opinión a los partidos políticos, que en ese momento se había conformado una multisectorial,
donde decía que era necesario que se adelantaran. Entonces, ellos mismos hablan de denuncia, intentos de desestabilización, como si fuera legitimando completamente al gobierno de turno. Y acá es lo que hablábamos, esta cosa de la misma moneda, ¿no? Cuando decimos, como el ejemplo que daba antes, no comparto este ideal de belleza, estoy reforzando ese canon, en realidad, porque estoy dando la entidad. Cuando digo denuncian intentos de desestabilización, estoy dando la entidad a ese gobierno militar, estoy hablando de que es legítimo. Por eso ese intento de desestabilización. Otro de los titulares tremendos de Clarín: no hay solución al problema de los desaparecidos. En primera plana, titular gigante. Esto es increíble. Y esto es de septiembre del 82. Tenemos que acordarnos que cuando llegaba el final de esta etapa del gobierno militar, empezaron a generar la ley de amnistía, donde ellos mismos, como gobierno, daban una amnistía a todas las cosas que habían hecho. Entre una de esas cosas se empezaba a discutir el tema de los desaparecidos. Y esta era la respuesta del gobierno: no hay solución al problema de los desaparecidos. Este es increíble. Esta es una concentración que hubo, una marcha en realidad, el 6 de octubre del 82. Y ellos hablan de pacífica concentración en el centro. Es decir, minimizándolo totalmente, desde el discurso minimizando las marchas de lo que eran madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y sacando esta foto nefasta, que ya nos vamos a enterar de qué se trata, donde un policía, en nombre del Estado, está socorriendo o está dándole paz a una de las abuelas. Este policía se llamaba Enrique Gallone y terminó siendo, 43 años después, condenado por delitos de lesa humanidad. Esta foto, y está dando vuelta por YouTube, está el fotógrafo que la hizo contando, fue una secuencia que duró 1 segundo y el tipo estuvo en el lugar indicado para sacar la foto y poder hacer este editorial desde una tapa, donde habla de una pacífica concentración. Es decir, ellos hablaban de que el traspaso de la dictadura a la democracia tenía que ver con esto, con que era pacífico, que no había una intención de castigar a los culpables, ni la búsqueda de la verdad, ¿no? Y acá les traigo una pequeña perlita que lo vamos a ver ahora en las siguientes 2 tapas, que es cuando se empieza a barajar esta cuestión del regreso a la democracia. Hubo un cambio en el gabinete de economía, donde asume Jorge Weber, pero lo más interesante es la renuncia de Domingo Cavallo. Es decir, Domingo Cavallo formaba parte, por si no lo sabían, estuvo en varios directorios de bancos y llegó a ser, es el que hizo el lavado, el primer megacanje de la deuda privada para la pública. Y después de eso renunció y se tomó unas vacaciones hermosas. Para volver justamente, acá ya saltamos directamente a 29 de enero del 91 con Menem, renunció González, que era el ministro anterior, y le ofrecieron a Cavallo el Ministerio de Economía. Es decir, acá vemos como el plan económico de la derecha, blanqueado también por los titulares de Clarín, tenía continuidad en el gobierno de Menem de lo que había sido la dictadura. Y acá saltamos, hacemos otro salto cualitativo, al 15 de abril del 2001, donde Cavallo se convierte también en ministro de Economía y lanza un plan para hacer flexible la convertibilidad, ya con el gobierno de la Rúa. Es decir, vemos como el gobierno de la Rúa tuvo una continuidad económica en el plan económico, y de nuevo blanqueado por los titulares de Clarín para que le llegue a la gente más digerida la cosa, sobre tipos como Cavallo, que Cavallo no es el diablo en persona. Cavallo es simplemente un representante de todas estas escuelas de pensamiento de Milton Friedman y los Chicago Boys. Son los que en Washington en 1977, si no me equivoco, hicieron los 10 puntos
para una economía saludable, donde si buscan los discursos de Martínez de Oz, son los que dicen y son los que repite siempre la derecha, entre los que está el recorte al gasto público, el recorte a la salud, el recorte a la cultura. Y acá tenemos, nuevamente, con todo este tema del discurso, cómo sale a bancar tanto a De la Rúa, como lo repitió después con Macri, esta cuestión de repetir el titular de total normalidad, ¿no? Para De la Rúa decía, balance del año. Recordemos que De la Rúa estuvo 2 años, y este es el balance del primer año. La gente critica, pero comprende. Y en el balance del primer año de Macri decía, balance con gestión negativa y optimismo para el 2017. En diferentes palabras, el mismo titular. Otro tremendo, que esto lo deben recordar mucho, que es la crisis causó 2 nuevas muertes, poniendo a la crisis como autor de las muertes y no al Estado en ese momento como autor de esas muertes ni a quién ha generado esa crisis. Y acá vemos cómo es la lectura de un diario como Página 12 en un momento donde todavía era leíble Página 12, que justamente ante la misma noticia, la crisis causó 2 nuevas muertes, ellos titulan con Duhalde también. Otro ejemplo de la crisis. La crisis en Neuquén ya produjo una muerte. Es decir, no utilizan una sola vez estos titulares. Generan sentido común, están en la repetición. De total normalidad, la crisis causante de muertes. Digo, y se hace desde los titulares. Acá tenemos un poco lo que tenía que ver con el discurso antikirchnerista que tuvo Clarín cuando se desató la guerra entre ellos. Y se presenta una ley para controlar los medios, como si fuera para controlarla y no una ley a favor de la estandarización de los medios, que era la idea un poco. El gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente. Y dice, ya lo había hecho con propósitos diferentes de los de Alfonsín, Menem y De la Rúa. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo puedo decir de primera palabra porque trabajé muchos años en el CONFER justamente, que es ahora el ENACOM y fue durante el kirchnerismo el AFCA, que es el ente que se encarga de regular justamente los medios y que se haga cumplir la ley de medios que teníamos. El CONFER que se desarmó, digamos, a partir del AFCA durante el gobierno de Cristina Fernández. Era una ley que venía desde 1955, después de haber derrocado a Perón. Es decir, estábamos trabajando y teníamos una ley creada por una dictadura y avalada por todos los gobiernos siguientes, ya fuesen otras dictaduras o ya fuesen gobiernos populares. Esta ley se desarmó y se armó lo que iba a ser la Autoridad Federal de Comunicaciones, que lo primero que hace el 26 de diciembre, si no me equivoco, después de asumir Macri, es vetar una ley mediante un decreto, algo que es completamente irregular. Y hoy por hoy todavía la ley sigue sin estar siendo aplicada. Y lo más interesante es que con imágenes también se hace la editorial, ponen esta foto, y dice, frente a la Casa Rosada, militantes kirchneristas, ¿no? Para diferenciar un poco de quiénes son negros, muy entre comillas dicho esto, y quiénes son la prensa independiente, que son ellos. La editorial dice, lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular los medios, como si realmente fueran objetivos y no subjetivos, y no respondieran a un poder en común. Unánime rechazo. Es mentira lo del unánime rechazo, porque de hecho la ley después se vota y gana por mayoría. Y dice, nuevos ataques contra el grupo Clarín. Esta foto está marcada porque la relaciona directamente con esta otra etapa, la invasión silenciosa, del año 2000, el 4 de abril del 2000, de la revista La Primera de la Semana, que habla justamente del prejuicio contra los extranjeros, ¿no? Extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, le quitan trabajo a los argentinos.
Y acá estamos con esta frase que la habremos escuchado todos más de 1 millón de veces. Nos vienen a robar el trabajo. ¿De dónde vienen estas frases? Bueno, es el sentido común que genera con un discurso en los medios de comunicación. Algunos delinquen para no ser deportados. Usan hospitales y escuelas. Si se dan cuenta, es el mismo discurso que repite, no sé, hoy día Larreta. Vienen de otros municipios a utilizar nuestros hospitales. Acá tenemos todo el armado de Clarín contra la obra pública del gobierno kirchnerista. López confesó que era el recaudador de las coimas para la obra pública, después esto se cayó, después nunca aparecieron los cuadernos, nunca encontraron la plata enterrada, se averiguó que la ruta de la Rosadita era plata justamente del macrismo que pasaba por ahí, y la coima que había recibido López era por parte del macrismo. Y esta es una editorial un titular que ellos lo deben tener ya guardado para usarlo a cada momento, que es: no hay que esperar un paquete de ajuste, dice el futuro jefe de gobierno del gabinete. Apenas subieron, hicieron una devaluación del 60% cuando blanquearon el dólar de 10 pesos a 16 pesos. Fue la segunda medida que hicieron. La primera fue la sobre el AFCA, porque tenía que devolverle el favor a Clarín, justamente. Y esto que les traigo es una perlita súper interesante. Hablábamos la semana pasada sobre la revista Humor, ya como para ir cerrando, dando algunos detalles y metiéndonos en lo que es la ilustración. A Menem se lo había empezó a usar un peluquín una vez que asumió, y empezaban a cargarlo con el gato en la cabeza. El dibujo del gato en la cabeza, que fue tomado por un autor conocido por todos que se llama Nick, que es un ladri, que empezó a jugar con esto del gato en la cabeza, y es el nacimiento de Gaturro, que terminó blanqueándose hoy día en el diario La Nación como un personaje cómico y para chicos, pero con el que sigue robando no solo personajes como vamos acá, sino historietas. Acá tenemos la clara comparación de una con la otra, ¿no? Y acá tenemos algunas cosas de las que se afana Nick, y cómo desde el discurso lo da vuelta. Tenemos, por ejemplo, en página 12, el 13 de diciembre del 2009, un dibujo de Paz Rudy, que dice: ¿hay algo peor que Macri gobernando? Sí, Macri poniendo ministros. 10 días después, en La Nación, Nick saca uno: ¿hay algo peor que la sutileza de Kirchner para tratar a la prensa? Creo que solo se compara a la ductibilidad de Macri para elegir funcionarios. Acá tenemos otro robándole a Mafalda, nada más que en lugar de dibujar 5 cuadritos, trató de resumirlo en uno. Digo, no los voy a leer para que podamos llegar después a charlar un poco sobre las temáticas que teníamos para dibujar. Cómo mostramos, por ejemplo, a Scioli ante las futuras elecciones como un títere de Cristina, lo mismo que han dicho de Alberto, lo mismo que decían de Néstor con Duhalde. Siempre son los títeres de... Estamos exportando el kirchnerismo, ya mandamos a Filmus a la UNESCO, a Lorenzino a la Unión Europea y a Moreno a Italia, y a Valmedina a Chile, porque si logramos arruinar al resto de los países no se va a notar lo mal que estamos acá. Esto es completamente editorial, justamente, ¿no? Digo, no en vano Nick sigue dibujando hace tanto tiempo en el Diario de la Nación. De vuelta la imagen de Scioli como títere de Cristina. Y esta es genial, el nivel intelectual de Nick. Último momento, ganó Macron en Francia. Ahora tenemos un mundo con un Macri y un Macron. Preocupación mundial, porque si hay un Putin, hay un... Y nada, sin remate el chiste, porque la verdad que es de una imbecilidad total, ¿no? Y acá abordamos un poco a Sabat. Y lo que hablaba de cómo uno puede hacer editorial
no solo desde los titulares, sino también desde los dibujos. Así es como mostraba Sabat todo el tiempo a Cristina Kirchner. Le ponía el bozal legal, un piñón, o era la otra cara de Néstor, donde ella no hablaba. Acá tenemos el tratamiento que hizo Sabat sobre Nisman, donde de por sí hablaba ya de que lo habían matado antes de cualquier investigación estuviera en marcha. Mostraba siempre de la misma forma. ¿Cómo dibuja Sabat a los candidatos presidenciales en ese momento? Scioli triste y demacrado, y un jubiloso Macri. Otra vez endiosando a este Macri. Hasta con una coronita lo puso. Y cómo trataba, por ejemplo, la imagen de Santiago Maldonado cuando se estaba hablando de la persecución ideológica y la desaparición de este militante, ¿no? Con esa imagen sombría, con las cejas gruesas. El dibujo de por sí es como muy mamarracho, muy desprolijo, y tiene que ver con lo que quiere justamente contarnos. Y esta es otra genialidad de Sabat, una nota que le hace el mismo Clarín a él. Dice, en algún momento me sentí peor con el anterior gobierno, sobre el kirchnerismo se refiere, que en la época de la dictadura militar. Y digo, después de saber la cantidad de desaparecidos que hubo, el desfalco que se realizó, la guerra de las Malvinas y a otra serie de tormentos a la que se sumergió la Argentina con un gobierno cívico-militar como fue la última dictadura, sin duda una de las más sangrientas además de Latinoamérica, después de la de Chile. Él se sentía mejor con la dictadura militar que con un gobierno elegido por el pueblo por más del 50%. Y digo, de esto es de lo que nos hablan los titulares, de esto es el discurso, esto es representativo y está hecho para que la gente crea sentido común y lo repita. Y esta fue una genialidad que se le ocurrió a alguno de los de Cambiemos, que fue la campaña Bull. No sé si la recuerda, pero tenía imágenes como esta. Si gana Macri, la tostada va a caer del lado de la mermelada. Esto era en respuesta a las denuncias que se hacían de los planes económicos que Macri tenía, como la devaluación, como la chica del Estado. Y digo, respondían con esto, y esto es de lo que hablaba yo la otra vez, respondían mediante el humor y lo que hacen es vaciar de sentido la denuncia. Entonces, responden desde un meme. El eslogan era, con miedo, votás mejor. Si gana Macri vas a tener que pagar una boleta de gas en 6 cuotas. Si lo recuerdan, fue lo que sucedió justamente. Esto no va a pasar, votá sin miedo, cambiemos. Diciendo que lo que hacía el kirchnerismo en ese momento era una campaña de miedo para que no votaran a Macri. Si gana Macri, el kilo de pan saldrá 50 pesos. Vayan a preguntar ahora cuánto está el kilo de pan. Y otros dibujos de un tipo que se llama Alejo, que ilustra para el interior, que mostraba, por ejemplo, cómo se le imponía a la mujer la hombría de Cobos, respaldado por la sociedad rural. Cómo dibujaba supuestamente los números Moreno, donde decía, el índice real dice el 6%, yo pongo el 0,6%. Lo fácil que con un dibujo es hacer una bajada de línea. Digo, esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, a favor de lo que queremos ilustrar también. Esta es una comparación interesantísima que es como la estética de Cambiemos, por ejemplo, cuando lo lanzaron al principio, después fue todo por el cambio y fue variando, ¿no? Pero tenía una idea de remedio. Esta cosa un poco como la solución a los problemas de la Argentina, ¿no? El remedio para la Argentina era Cambiemos, justamente. Y parece una estupidez, pero es como súper subliminal esto. Y es muy interesante a nivel marketing.
Y acá, sobre el final, un poco esta cuestión de cómo banalizar también desde el discurso y desde los titulares de Clarín. Por ejemplo, las notas importantes para Clarín es arriba. Una chica denuncia en un video que unos operarios la acosan en la calle, y abajo, polémica del gato, ¿sube o baja las escaleras? Y fíjense cuál es más grande de los dos titulares. Otra, ¿cómo contar, por ejemplo, la víctima de un femicidio cuando pertenece a las clases altas? El sueño de bajar, las acrobacias y las fotos. Esta es sobre el crimen de esta chica Lola en Uruguay. Y esto es cómo tratan a la gente pobre, digamos. Una fanática de los boliches que abandonó el secundario. El caso de Melina, que había sido asesinada. Digo, esta forma de los discursos también es formar opinión pública, y es a donde tenemos que apuntar cuando nosotros nos podemos ilustrar. ¿Cómo vamos a formar la opinión pública? ¿Vamos a estar haciéndole repetir una cosa, o lo que queremos hacer es, mediante nuestros propios tópicos, mediante nuestra propia agenda, la creación de temas que realmente importa, poner sobre las tablas los temas que realmente queremos discutir? Condenaron a prisión perpetua a los hombres por el femicidio de un trans, y ponen femicidio entre comillas. Esto es hacer editorial y discurso. Y este último, para cerrar, un titular de hoy es esto, por el pseudoperiodista Gonzalo Abascal, que dice: vacuna, los jóvenes K hacen la B, los viejos hacen cola, por los desmadres que hubo con la vacunación de mayores de 80 años que hubo en el día de ayer. Este joven que hace la B, que lo denuncia esta nota supuestamente, es un trabajador del Hospital Internacional General de Agudos, por eso fue vacunado. Obviamente es un militante, pero digo, es un tipo que trabaja en un hospital internacional. No es que lo vacunaron simplemente por ser K. Y un poco volvemos a esto que hablábamos el otro día sobre las bolsas, ¿no? De lo que representaban las bolsas. Es un poco la continuidad de ese discurso. Las bolsas de los muertos que plantaron frente a Casa de Mayo supuestamente eran porque habían vacunado jóvenes K. Digo, no mención solamente de dónde se desempeña como trabajador esta persona, es subjetivizar la información, es no ser objetivo, es elegir qué es lo que está contando y qué es lo que no. Creo que acá terminamos. A ver que activo mi pantalla, ¿eh? Ahí está. Bueno, muy bien. Ese era un poquito el repaso que quería hacer, que quería mostrarles también, adjunto a lo que estuvimos charlando antes sobre lo que es el discurso. Y esto que es lo más importante, me parece a mí, cómo salir de ese discurso dominante y no ser parte del discurso opositor, que es ser parte del mismo sistema. La forma de salir de ese discurso dominante es crear nuestros propios tópicos, crear nuestra propia agenda y trabajar desde ahí. Creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos como ilustradores y a donde tenemos que hacer pie. Y ya vemos que cada cosa que se elige, cada frase, cada forma de nombrar las cosas, es hacer una editorial también, y tenemos que estar muy atentos en ese momento y no caer en esta cuestión del sentido común. Retomando un poco para hablar también de las temáticas que hayan tratado, creo que vino al pelo el comentario sobre la guerra de las Malvinas y cómo hablar de la gente que participó, si tratarlos como héroes o tratarlos como víctimas, o qué cosas elegir, por ejemplo, como mencionaba ello, por ejemplo, la participación de las mujeres, cómo fue la participación de las mujeres en Malvinas. Ahí estamos evitando, por ejemplo, entrar en una discusión de si son héroes o son víctimas, y estamos abordando otros temas, como por ejemplo el de género, cómo fue el trabajo de estas mujeres durante la guerra, cuál era el lugar que se les daba, ¿no? Que me parece que eso es lo importante. No sé si hay alguna duda en general que quieran
quieran comentar sobre esta exposición o quieren que charlemos este ratito que nos va quedando sobre lo que sería la próxima clase, que son las temáticas para dibujar, que sería buenísimo que ya vayan teniéndolas si no las tienen, para poder presentar, para poder mostrar y para poder discutir acá entre todos en base a los temas que hemos ido charlando estas últimas 3 clases. Pueden hablar y activar el micrófono, así lo hacemos participativo. Aunque no tengan temas, digo, por ahí se les ha ido ocurriendo cosas y podemos ir charlando y sacando cosas en claro, que sería lo piola también. Que no quede nada más que en un monólogo mío. Nadie tiene nada para decir, nadie tiene más temáticas para trabajar. Nadie ha tenido una idea. No hagamos que fracase este taller, por favor. La idea es salir de acá con ideas claras para poder dibujar y para poder hablar. Yo tengo una idea que vengo pensando ya hace rato, un poco con... ¿Quién es? Presentate, por favor, haceme. ¿Qué tal? Maxi, mi nombre. Muy bien. Nada, yo estoy de a poco incursionando mucho en el tema de la alimentación, ¿no? Y sí. Un poco me gustaría encarar algo por ese lado, más que nada contra las industrias, ¿no? Y cómo nos manipulan para comprar ciertos alimentos, cómo nos alteran a la salud también, ¿no? Y bueno, ahora está un poco en auge el tema del proyecto de rotulado, pero también es interesante ese tema. Justamente me parece que es un poco lo que hablábamos la primera clase, no sé si lo recordás. Este tipo de temas son los que tenemos, sobre los que tenemos que trabajar y sobre los que podemos ponerle más énfasis, me parece, porque son los temas justamente que no quieren tratar, ya sea todo el tema de agroquímicos, como de alimentos ecológicos que está dando tanto. De hecho, la última vez que se habló de esto fue hace unos 2 años más o menos, digo, en los medios en general, ¿no? Cuando fue la feria esa que hicieron en Constitución y que fue reprimida por la policía, cuando lo que intentaban era poner como precios más justos para llegar al alcance del pueblo. Me parece que es un tema fundamental y que está muy bueno. Mi recomendación sobre eso puntualmente es que si no lo has hecho todavía, que calculo que algo habrás hecho, sí, pero es que te sumerjas, que leas sobre el tema, que investigues también un poquito cómo viene la mano. Podés recurrir a la página de la UTT, podés recurrir, yo estoy en la revista MU, también le dan mucha bola a eso y hay muchas notas sobre alimentos transgénicos y sobre agroecología. Digo, es un tema súper interesante para desarrollar eso. Y me parece que son esos temas también a los que tenemos que darle bola. Porque la forma en cómo nos alimentamos también incide directamente en nuestra economía. Además de nuestra salud. No sé si tenías visto algo particular sobre eso. No, a ver, vengo así leyendo un montón y nada, nunca tengo una idea quizás para volcarla en un dibujo. Yo particularmente hace rato que vengo dibujando caricaturas, ¿no? Y no sí. está, digamos, relacionado con esto, ¿no? Quizás es por sí, eso me cuesta bajarlo a papel. O sí te diría, mirá qué interesante esto. En la primera clase yo lo que contaba era que la idea es que no es un taller donde vamos a dar herramientas para que aprendan a dibujar, sino de dibujar desde lo que uno tiene. Podrías tranquilamente, si lo que estás haciendo son caricaturas o cómics, hacerte un cómic sobre alimentos transgénicos versus agroecológicos y ponerlos como si fueran, no sé, superhéroes o enemigos, digo, darle una morfología medio humana a un tomate, se me ocurre. Digo, tenés un montón de cosas ahí para hacer y para laburar.
es cuestión de ir metiéndole un poquito a la idea y de desarrollarla. Si querés podés tirarte alguna idea un poquito más cercana sobre un tema particular de esto mismo que quieras tratar y lo podemos tratar de desarrollar la clase que viene, que me parece que está buenísimo. Dale. Bueno, y desde donde vos dibujás siempre, no te olvides eso. La cosa es siempre desde la voz propia, desde lo que uno hace y con lo que uno tiene. Creo que desde ahí es donde se construye. Sí, tal cual. ¿Alguien más tiene algo, alguna idea? Perdón, me sumo acá. Hay un ilustrador mexicano que hace afiches. Granom, tiene en Instagram. Después lo voy a buscar y te lo mando. Tiene muchas, hace mucho afiche el chabón ilustrado son de grabar. Frases. Sí, frases e imágenes de la lucha campesina. Digo, capaz va de la mano y no en un montón de aspectos. Digo, capaz que podés chusmearlo, que tiene un material súper piola que toca temáticas de la lucha de la tierra. Y además tiene una síntesis poderosísima del trabajo del tipo. Es muy fácil de buscarlo en Instagram. Es Gran Om. Gran Om. O-M. Y hace eso, hace cartelería, es lo que llama él. Tiene unos trabajos impresionantes. Y ahí vemos también un poco todo esto que charlamos, que es esa síntesis entre imagen y palabra para poder llevarla a cabo. Lo primero que tenemos que desarrollar, obviamente, es la idea sobre qué es lo que queremos hablar. Y después girar alrededor de eso, sobre el texto que podemos llegar a volcarle. En el caso de Maxi, que hablaba de la caricatura o de la historieta, digo, puede ser algo súper poderoso, porque en realidad con una imagen un poco más naif, si se quiere, que tiene que ver con la caricatura, puede tener una llegada y una penetración, la idea grandísima. Así que está re bueno en realidad que le metas a ese tema y lo desarrolles. ¿Alguien más trajo algún tema? Yo no sé si es el tema que voy a tratar, pero algo que me anda interpelando mucho últimamente es, bueno, el tema del Diego. ¿Del? Todo lo que salió de que, bueno, porque estoy en la computadora, ahí se escucha, a ver, habla alguno, por fin. Ahí va. Sí. Escuchaba con eco. Bueno, no, que digo, una persona tan querida por un montón de gente, con tanta plata, tanto poder, que nada, como por lo que sale, por lo que uno ve, tipo como que lo dejaron morir, el abogado, ¿no? El médico, todo lo que hay detrás, es como que me flashea mucho ese tema. Como que murió solo, o sea, no sé. Sí, se entiende. Es un tema interesante, complejo de abordar también, porque por un lado tenemos toda esta cuestión más humanitaria, que es el tema de que lo dejaron morir y que lo que estaban haciendo era sacarle plata a todo este último entorno que tenía. Y por otro lado, lo que él significa como figura pública y al mismo tiempo algunas actitudes reprochables que tenía, digamos, en esta nueva sociedad que estamos de a poco armando también, ¿no? Digo, es un tema interesante. Si vos querés enfocarlo desde el lado humanitario, que es lo que te preocupa o lo que te interpela en realidad, me parece que está bueno hacerlo de una forma más amplia, que se trate solamente en Diego Maradona, porque puede ser una figura conflictiva a la hora de desarrollar ese discurso. Por esto que te decía, ¿entendés? Hay un montón de gente. Un dibujo sobre eso, una ilustración sobre eso, va a generar muchos disparadores para muchos lados. Y el problema es que se pueda llegar a perder la temática real que vos querés llegar a tocar, que es el tema humanitario en sí, ¿entendés? Porque vas a tener gente que va a salir a defenestrarlo, va a salir gente que va a salir a apoyarlo, va a salir la iglesia maradoniana. Digo, en un caso, ¿entendés? Porque interpela desde un montón de lugares distintos a un montón de gente. Entonces digo, si vos lo que querés tratar, si a vos lo que te llega es el tema más que tiene que ver más con lo humanitario, con dejar morir a una persona, con no socorrerla en el momento que necesita, que tiene que ver más desde el lugar de la salud,
Me parece que yo lo tomaría desde un lugar como mucho más abstracto, más que poniéndolo solamente en la figura de Diego Maradona, porque hay un montón de gente, un montón de viejos internados en geriátricos que mueren de la misma forma muchas veces, y con familias que son las que bancan el poder estar internados en un geriátrico que sale una fortuna de plata. Digo, entonces, lo encararía más por ese lado. Empezaría a buscar desde ese lugar cuáles son las cuestiones humanitarias, más que enfocarlo puntualmente en Diego. Si no te quedas en un lugar muy chiquito, ¿entendés? Y que puede tener un montón de aristas y que hagan que lo que vos quieras transmitir en realidad se termine perdiendo por opiniones sí, ajenas al encontradas. tema. Sí. ¿Está bien? Perfecto. Pero si vas a tomar eso, digo, pensátelo en esta semana que viene y traelo y tratemos de desarrollarlo la que viene para tratar de dibujar en vivo también entre todos y opinar un poquito más. También esta es la otra invitación, ¿no? Que todos puedan opinar sobre los temas que vamos charlando acá, desde la forma de ver de cada uno, porque todo puede ser un disparador o una idea. La señora Lara, la señora Ana Belén Obregón, Jimena, Cecilia, Franco que se fue, alguien quiera aportar algo. Yo por dos. Que estás en estéreo. Sí, pues sí, en la compu también, para ver mejor las imágenes. Eso. Está bien. Bueno, vale, hago un repaso de todos, los escracho a todos. Vale Brudny, Guillermina, Hernán, Manuela, Gastón, Kevin, Priscila, Sabrina, Maxi habló, Victoria. ¿Está alguien más? No me han leído. Yo no hablé. Dale, yo ¿cómo quería estamos? contar algo. Sí. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Presentate si podés para todos, así tenemos el gusto y el placer de verte. Bueno, yo soy Vale Brudny, soy escenógrafa y los últimos años empecé como a meterme con el tema de la ilustración. Sí. Y bueno, y aquí estoy. Y lo que me viene interpelando desde hace mucho, pero especialmente se me acentuó con la pandemia. Bueno, soy de Cava, de Capital, y es el tema de la gente viviendo en la calle, que cada vez hay más y que la respuesta es que cada vez está más naturalizado por la gente que camina por la calle, como si fuera algo más del paisaje, y la verdad que a mí cada día me angustia más. Y por otro lado está el contraste de que están a punto de que el gobierno venda tierras, 35 hectáreas para hacer un mega emprendimiento para ricos, y no hay soluciones de vivienda, digamos, para la gente que está en la calle, y es una ciudad donde realmente cada vez es más difícil acceder a la vivienda. Y no se habla de eso. Está como... Y hay lugar aparte, eso es lo interesante, digo. No es que no cabe más ni un alfiler en Buenos Aires, es solamente una cuestión de pertenencia. Justamente lo que vos dijiste al final, no se habla de eso. Y esos son los temas que como ilustradores o como adentrándonos en este mundo de la ilustración política son los que tenemos que tratar de tocar. Justamente los temas que no están en la agenda, porque no les interesa a ellos que no estén. ¿Por qué no les interesa? El gobierno de la ciudad en los últimos 15 años, casi que está en el gobierno, lo ha convertido en un negocio inmobiliario increíble a la ciudad de Buenos Aires, desde el préstamos que se hicieron a ellos mismos con una tasa menor del 30% para comprar toda la parte sur de la ciudad, edificarla y crear, por ejemplo, en Patricio se hicieron toda la avenida nueva y ellos habían comprado los terrenos antes, entonces eso ya les subió a los terrenos un 150% y ellos lo habían comprado un 150% menos, más un 30% menos con un préstamo del Banco Ciudad. Y hicieron un negocio inmobiliario increíble con eso. De hecho está la ex fábrica de alpargatas, justamente sobre Patricio,
que el gobierno la expropió y terminó haciendo lo que ahora se llama Molina, que es unos lofts carísimos para gente, cuando se podría haber hecho viviendas económicas para un montón de sectores que están ahí nomás, que está todo lo que es la Villa de Barracas, ¿no? Para poder darle lugar a un montón de gente. Es un tema espectacular para ilustrar también. Y para también entender un poquito estos pseudo privilegios que nosotros, los que tenemos un techo, a veces damos por hecho y no entendemos que de verdad es un privilegio. Porque cualquiera de nosotros, por una mala pasada de la economía, puede quedar en la calle y puede terminar viviendo en una esquina. Creo que es un tema genial. Lamentablemente voy a ser autorreferencial en esto, pero mostré yo la clase pasada, que es un tema que me interesa también. A ver si lo encuentro acá, te lo muestro en un segundito. Tampoco quiero abusar del tiempo que tenemos, pero digo, son temas interesantísimos. Quería mostrarles, por ejemplo, yo cómo traté ese tema cuando... Acá está. Mira, ahí lo comparto de vuelta en la pantalla, así lo pueden ver todos, por ejemplo. Lo que tenía que ver con la cuarentena, justamente, y con el tema lo vi la clase pasada. Claro. Sí, es un tema que tenés que desarrollar. Lo que tenés que hacer es buscar un tópico, es un poco lo que le decía a Maxi, lo que le decía creo que a Vale antes, es tratar de buscar un tópico, investigar un poco sobre eso y ahondar en cómo lo podés hacer de una forma sintética y que llegue el mensaje de forma clara, digo. Por esto que decimos, es una generalidad decir la gente en la calle, bueno, ¿desde qué lugar lo enfoco? Por ejemplo, el lugar que yo elegí acá fue entender que la cuarentena, el tener un lugar donde poder resguardarte durante una cuarentena es un privilegio de clase. No todas las personas lo tienen. En un momento de crisis sanitaria como el que estamos viviendo, hay un montón de gente que vive en la calle y que está expuesta a todo eso. Ese puede ser uno de los temas, el hecho de que estén expuestos a eso y que no haya una respuesta del gobierno de la ciudad. Sí, yo te digo, venía pensando una imagen, cuento esto y no ocupo más espacio, pero no hay problema. El otro día salgo a la mañana muy temprano a caminar con una amiga y vimos, los que vivimos en Cava, no sé si tienen como registrado los contenedores de basura grandes que están puestos en las calles para que ahí pongan, digamos, las bolsas. Bueno, y vimos un día a las 7:15 de la mañana que la tapa de uno de esos contenedores se abría desde adentro y había una mujer adentro del contenedor. Viviendo literalmente adentro del contenedor de basura. Sí. Y fue, te digo, fue como desgarrador, me quedé como muy impactada, me acompañó la imagen en la cabeza durante varios días y en un momento pensé como tomar esa imagen, llevarla más a una cosa irónica, una cosa así, y decir algo así como nuevo plan de viviendas del gobierno de la ciudad, bueno, ir por el lado de la ironía. No sé, andaba mi cabeza por ese lado. Claro. Bueno, esto es un poco lo que hablaba cuando hacíamos el repaso de la primera clase. Si bien está bueno como idea, digo, particularmente yo, si lo trato como una ilustración política, evitaría caer en la ironía para que esa ironía no lave el mensaje, que sea un poco más de un mensaje más descarnado, digamos, para que, como te decía hoy, one shot, un solo tiro, para que con eso llegue y pegue y la gente que lo lea no se ría, sino al contrario, se ponga en la piel de esa gente que no tiene una vivienda y que está terminando viviendo dentro de un tacho de basura. Digo, me parece que la imagen como imagen está buenísima. Trataría yo en lo particular, como consejo, de no desperdiciarla desde el lugar de la ironía, porque el chiste lo que va a hacer es lavar esa imagen, ¿entendés? La va a hacer menos agresiva.
Y lo que necesitas en ese punto donde vos estás tocando es que sea agresiva, que interpele a la otra persona, no que la haga sonreír. Vos necesitas interpelar como te interpeló a vos cuando se abrió, si no lo convertís en un meme. ¿Entendés? Perfecto. Sí, se entiende clarísimo. Y pierde fuerza, digo. Yo iría por ahí. Pensaría un texto y empezaría al principio a dibujarlo, que es lo mejor, porque la imagen vos ya la tenés y es más del 50%, pero después desarrollaría un texto interesante. Y puede ser alguna cifra dura, más del 50% de la gente que está en la calle no tiene para comer. No sé, digo, buscaría por ahí, por algún ladito, algún lado por ahí. No lo desperdiciaría por el lado del meme, porque se va a convertir en eso, va a lavar y no va a causar la interpelación que te causó a vos, que eso es lo importante que vos puedas transmitir. Eso que te interpela a vos de esa imagen, ¿entendés? Sí, súper claro, muchas gracias. Buenísimo, gracias a vos. No, por nada. No sé ellos cómo estamos, no sé si hay alguien más que quiera sumarse con alguna idea que tenga que ver con... Yo no conozco todavía. Sí. Mi nombre es Franco, soy docente de Cava. Empecé con dibujo e ilustración hace un año y en el 2020 hice, viví muchas situaciones en las burbujas y en este año también, las experiencias de los chicos en las burbujas en el aula. Y eso me sirvió, por un lado, me sirvió para dar montajes, experiencias y poder ilustrarlas, poder dibujarlas. Sobre todo fueron dibujos más que ilustraciones, para mostrar la realidad que se vivía en esas burbujas. O sea, hubo dos. Uno que hablaba de los reclamos, fueron como 10 imágenes de situaciones que te podían tocar en la burbuja, que era como la de un nene, si se llama ambulancia y la familia no llegó primero, la ambulancia se tiene que llevar al nene, se lo llevaba al nene sin acompañamiento, porque los docentes no pueden acompañar al nene. Entonces estaba como esa imagen del nene diciendo, ¿cómo que no me acompañan? No te podemos acompañar. No sé, otra que era el docente consolando en la escuela y el nene tirado en el piso agarrándose la rodilla y un docente tocándolo con una escoba, como diciéndole, che, ¿estás bien? Porque, no sé, docente no podés tocarlo. Claro, no me va a tocar. Docente contando un cuento con barbijo y máscara, y profe, no se entiende nada. Como, eso fue uno que salió hace un tiempo. Y ahora empecé a hacer otros también que tienen que ver como protocoleando en la escuela, como cosas que pasan, ¿viste? Le contás el protocolo a los pibes que no se pueden pasar nada, que no se pueden tocar, ¿eh? Che, Juancito, mirá, me quedé con esta lapicera tuya el año pasado. Se la pasa, ¿viste? Al 5 segundos después de haber contado los haberlo charlado, claro. Claro, bueno, segundo, también... o sea, que habla de la inocencia de los chicos en romper, que van rompiendo el protocolo, pero porque es la inocencia de ellos. Obviamente, pero aparte me parece que lo interesante también de todo este tema, y como vos lo estás planteando, es una serie, me parece que está genial, es esto, ¿no? Es cómo está tratado el tema desde la agenda de un medio dominante. Se apunta a la genialidad de la reta de haber hecho comenzar las clases y no tiene en cuenta todas estas pequeñas cosas que son con las que vivimos diariamente en realidad, porque además de todo esto que vos contás, los protocolos son ceros en las escuelas. Las escuelas no fueron reparadas durante este año, que no fueron habitadas. No se generó otra cosa más que decir van menos cantidad de pibes. Digo, es un poco claro. Como está planteado desde el gobierno y desde los medios, es una boludez la burbuja en realidad. Es más que nada un juego político. Entonces me parece que también ese es un tema genial para seguir explotando. Me parece que lo tenés reencaminado en realidad, que está bueno eso. Pensarlo como una serie también, ¿no? Como dibujos seriados que van tratando un mismo tema, a los que le podés poner un título para que el día de mañana puedas hacer, no sé, por ejemplo, una exposición sobre esos temas, porque es esto, es algo contado de primera mano, y poder ilustrarlo y mostrar esto, cómo se vive en la burbuja, es buenísimo. Me parece por ese lado que lo tenés bastante resuelto. No sé si vos tenías alguna duda o alguna inquietud de cómo poder llevarlo a cabo eso, pero digo, me parece que lo tenés, por lo que me contás, está buenísimo. Sí, el tema. Claro, ese es uno de los temas, qué sé yo, últimamente, justo este mes me agarró mudanza en el medio,
la clase pasada estuve embalando y estoy medio desordenando cosas. Son los temas que, viste, que van saliendo en la cabeza. Me salió esta serie se hicieron 2 nada más de lo que es Protocoleando en la escuela, que es como ahora volviendo así. La serie anterior fue En la burbuja, cuando era optativo. Claro. Y no sé, ahora hay otras cosas que me salen. Por ejemplo, hay una propuesta de las abuelas de abuelas que dice de plantemos memoria. Entonces ahí se me había ocurrido un dibujo que tenga que ver sobre, bueno, lo tengo por ahí ya medio hecho, que es como un ADN que se va formando con el pañuelo, con toda una planta que es un ADN y el pañuelo arriba con las raíces. Ya, como todo ahí mezclado, metido en un dibujo que estoy viendo cómo queda, pero... Está bueno, está muy bueno. La idea de plantemos memoria. O sea, en realidad la idea de plantear memoria es que cada uno plante en su casa, en un lugar, un árbol, una semilla, otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo llevándolo al lado del dibujo. Pero es lo que hablaba yo en el comienzo de la primera clase cuando mostraba los dibujos, y esta cuestión de cómo uno va reinterpretando también para poder aportar desde ese lugar. Digo, está buenísimo. Claro. Ojalá te sirvan, te hayan servido estas charlas que venimos teniendo, pero digo, creo que lo tenés como bastante enfocado, como está muy piola por lo que contás. Aparte, me he tocado ahí. Hay siempre un común denominador, ¿no? En muchos casos. Se sale de una temática y pasa mucho que todos siguen una línea literal, ¿viste? Y por lo general lo que son más lo periodístico, que te lleva una foto o un texto, más o menos termina siempre comunicando lo mismo y le habla a un grupo, a un sector que consume, lee ese tipo de cosas. Y capaz, en el caso de la memoria, por ejemplo, tema madres y demás, el dibujo o la forma que vos interpretes ese mensaje, capaz que le despierta algo a esa persona que en el pañuelo tan simple no le... ¿Viste? Tiene como una mala lectura de eso, simplemente no le da bola porque piensa que es un tema politizado, como que no le interesa, y de repente aparece una imagen jugada, más nueva, diferente, ¿viste? Como que no la entiende con la iconografía tan clásica, y le entra por otro lado. Y a través que le entra por ese lado, ahí estás bajando un contenido que es súper importante para la lucha de derechos humanos, o la militancia que llevamos a este lado del campo popular. Entonces a veces esto, viste, decir, bueno, no sé, o voy con la clásica, o bueno, es cambiarle el eje. Vos sabés que hay un montón de imágenes, un montón de textos y un montón de fotos que hablan de una cosa, y de repente vos cambiás el eje y le va a llegar a otras personas que no están tan abiertas a verlo, ¿viste? Entonces es interesante jugar en ese lado. No me habla de la burbuja, yo no tengo hijos, no tengo nadie que esté escolarizado, no soy docente. No te llega, claro. No me llega, digo, y de repente capaz que sí me llega que alguien me esté contando un relato, ¿viste? Con imágenes, con una especie de historieta, con lo que va pasando el día a día, y me pongo a seguirlo, porque digo, me interesa, digo, ¿viste? Digo, me despierta algo. Sí, y también me parece que uno empieza a tomar conciencia de esos temas cuando los ve así reflejados. Por eso decía, la importancia que vos lo hagas desde primera mano, digo. Es una forma de llegar a alguien que, por ejemplo, no tiene nada que ver con la educación de chicos, porque no tiene hijos, porque no está en otra cosa en su edad, digo, entender que es una problemática que un montón de otra gente también está viviendo. Y lo primero que tiene que tratar es el otro. O lo llevo a otro palo. La compañera que recién hablaba de los casos de gente que duerme en la calle, digo. ¿Cuántas personas vemos por día que pasan por al lado y no ven nada? ¿No? Y la foto, lamentablemente esa foto, te acostumbras a ver la foto del pibe, piba, familias que viven en la calle. O peor, te digo, dibujantes, dibujantes se pongan a hacer una campaña dibujando, ¿no? Esas acciones, ya no es la foto clásica que estás acostumbrado a ver, ¿viste? Ya es otro impacto a la visual. Y ese impacto por visual, eso yo le decía justamente eso, si caes en el meme, en el dibujo, en el sarcasmo, en la ironía, terminás lavando eso. Está bueno que eso sea mucho más visceral a la hora de dibujarlo, incluso hasta en el trazo. Recién te interrumpía, disculpame, porque te decía, tengo amigos que no salen porque laburan, porque están todo el día acá y su realidad es esta. Yo soy de Quilmes, están todo el día en Quilmes. En Quilmes por ahí no se ve tanto
por ejemplo, para el lado de Quilmes Oeste, gente viviendo en la calle. Y hay un montón de gente que no toma conciencia de que es la realidad de un montón de personas, ¿entendés? Y que eso es, forma parte de todo un plan económico que hablábamos cuando hoy mirábamos los diarios, que viene de años y años que se nos ha impuesto un plan económico para ir destruyendo a parte de esa sociedad. Entonces hay gente que no toma conciencia de que hay gente viviendo en la calle todavía. O simplemente, Incluso, tristemente, se acostumbran a la imagen de bajar al tren y ver a alguien durmiendo. O sea, ya las pasa como no le da bolilla, ¿viste? Que es tristísimo, ¿no? Tristísimo. Entonces, capaz que uno, a través de una imagen, encarada con otra sensibilidad, acá encarado de lo plástico, que lo mismo pasa en otra rama, digo, con una canción, con una poesía. obviamente, claro. Apuntás o intentás despertar de otra manera. Me parece que ahí hay un punto piola, en general. Que ese es nuestro laburo también como ilustradores, eso es lo que les decía. Ahí es a donde tenemos que apuntar y a donde tratar de llegar. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Entender primero eso. Cuando buscamos un tema, como por ejemplo cuando hablábamos de Maradona, por ahí te interpela puntualmente porque Maradona era un tipo con toda la guita que terminó abandonado, pero hay un montón de gente que le pasa lo mismo. Entonces podés buscarlo desde otro lugar eso y transmitírselo, porque hay gente que por ahí no tiene, no sé, un abuelo internado en un geriátrico y no tiene la más puta idea de cómo le está pasando o de cómo es el abandono de una persona. Si ni siquiera era un geriátrico, digo, podemos unir, si querés, las dos cosas. Gente mayor de edad que está viviendo en la calle, que también sufre un abandono como persona porque el Estado no le está resguardeciendo, no le da un lugar, no le da un cuidado, no le da una atención, digo. Hay un montón por ahí, entonces es ahondar en esos temas y tratarlos de contarlos desde una visión propia, pero mostrando esa realidad para que pueda transmitirle al otro eso que no se cuenta en los grandes medios, sea en la tele, sea en los diarios, sea en la radio o incluso en internet. Digo, de eso se trata, me parece, la ilustración política. O por lo menos a lo que trato de apuntar en el taller este. Bueno, chiques, si les parece, 1:40, nos pasó 1 hora de los 40 que habíamos acordado, se nos viene pasando todos los encuentros. Charlamos en el grupo, vamos charlando en el grupo, si quieren algunas temáticas, podemos ir ahí avanzando algunas cosas en la semana, y la clase que viene podemos hacerla bien participativa, discutiendo estas cosas ya con los proyectos que puedan encarar cada uno. La idea de la clase que viene es esa, esta hora que nos pasamos charlando esto, es poder charlar y evacuar consultas o compartir ideas de las cosas que estamos ilustrando, que tenemos ganas de ilustrar o que vayamos a ilustrar. Es un poco la idea, el cierre es ese. Y estaría buenísimo, si se copan, y les ruego que sí, que se copen en hacerlo, que mientras estamos discutiendo estas cosas también podamos estar dibujando en vivo también, para que sea un encuentro finalmente de ilustradores, ¿no? De que estemos trabajando y podamos mostrar las cosas acá en vivo. Así que todos los que no activaron cámara y esas cosas, si se copan para la próxima e ilustran o tienen cosas ilustradas, estaría buenísimo. No hace falta que activen la cámara. Zoom permite compartir pantalla y pueden mostrar directamente los laburos. No hace falta que los digitalicen tampoco, pueden sacar una foto con el celular solo para mostrarlos y para que todos podamos charlar, opinar y enriquecernos entre todos, que esa es la idea, básicamente. Así que de mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos acá, entonces. Buena semana. Saludos. Chao. Gracias. Hasta luego.